Listo, jóvenes. Creo que en vista de que no se van a sumar más compañeros, voy a trabajar con las dos personas que se encuentran en la salita, ¿ya? Aunque deben ser porque están postulando para áreas en las que no está el temario de ciencias sociales, historia, ciudadanía, etcétera. Bien. Entonces, me confirma si el día de ayer nos habíamos quedado hasta el tema de la colonización, ¿no es cierto? Habíamos revisado algunas preguntitas para pasar una vez al tema de independencia política y algunos gobiernos del Ecuador. ¿Sí? Habíamos visto por qué era necesario, por qué era importante que nosotros viéramos los temas anteriores, por qué era necesario que nosotros eh, revisáramos incluso los temas de la Edad Media, Edad Antigua, Edad Contemporánea, porque todo esto tiene incidencia en nuestros procesos políticos, sociales, a nivel de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros ya hemos analizado cómo era la forma de vida en el viejo mundo, viejo continente, para ver cómo era la forma de vida en las comunidades, en las primeras comunidades de América, vamos a ingresar ya al tema de los procesos políticos en nuestro país. Aquí tenemos el significado primero de la independencia política. Recordamos que hasta inicios del siglo XIX las regiones de América Hispana dependían de la monarquía absolutista española. Era la monarquía absolutista española o era una monarquía absolutista. Eran aquellos reinados que se habían regido bajo, sí, buenos días, se habían regido bajo una ideología teocrática, ¿no es cierto? Decíamos, e incluso que estaban bajo el mandato del derecho, de los derechos divinos, ¿sí? Ahora, los cargos políticos dice que tenía un componente de delegación de Dios. Habíamos dicho entonces que quienes se conformaban como monarcas o como reyes se asumían como representantes del Dios en la tierra. Asimismo, se llamaba monarquía absolutista porque a ellos les llegaba todos los tributos de la población, ¿no es cierto? Es decir, no estaban obligados a pagar impuestos, pero sí eran los principales, la principal clase social que recibía el pago de impuestos del resto de la población. Ahora, nos dice, según la cual, según la monarquía absolutista, los cargos políticos tenían un componente de delegación de Dios, ¿no es cierto? De esta manera, virreyes y presidentes de reales audiencias eran nombrados por orden del Rey Supremo de España. Habíamos visto también que una vez que se produce el proceso de colonización, de conquista, se forman nuevas instituciones que serían las encargadas de normar la forma de vida dentro de nuestro continente americano. Así tenemos que la máxima institución o la máxima autoridad en el continente americano, en las colonias descubiertas, era el Consejo de Indias. Por debajo del Consejo de Indias estaban los virreyes, las reales audiencias y los cabildos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, nos dice que todas estas autoridades, Consejo de Indias, virreyes y reales audiencias, eran nombradas directamente por el rey de España, ¿no es cierto? ¿Por qué no menciono de los cabildos? ¿O cuál es la diferencia de las autoridades que ejercían el control o el poder en los cabildos? ¿Cuál era la diferencia, chicos? Que se habían desarrollado dos tipos de repúblicas en nuestro continente, ¿no es cierto? La República de Blancos y la República de Indios, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta partecita de los cabildos? Porque los cabildos, si bien no eran designados por la autoridad española, quienes podían acceder incluso a ser autoridades de estos cabildos eran los caciques, ¿se acuerda? ¿Por qué podían acceder a estos cargos los caciques? Porque los españoles, los conquistadores, como estrategia utilizaron reconocer o ratificar el liderazgo que tenían los caciques dentro de su pueblo para poder
controlarlos, ¿no es cierto? Y de esa manera asegurar que su población pague tributos a la corona de España. Bien. Ahora nos dice que los criollos debían cobrar impuestos a los indígenas y entregar una parte de estos a la corona, pues eso era concebido como una obligación divina y por lo tanto esto provocó por más de una ocasión descontento y agitaciones sociales. Habíamos visto que entonces, debido a este cobro de impuestos, ya se daban las primeras sublevaciones en nuestro territorio americano, específicamente en el Ecuador, ¿no es cierto? Teníamos la rebelión de los estancos, ¿no es cierto? Que consistía o que consistió en una revuelta por parte de los criollos principalmente contra la corona española y posteriormente de los indígenas contra la población española o la corona española porque se les había subido el impuesto en la producción del alcohol, ¿sí? Nos dice que por independencia política entendemos a la capacidad de gobernar o administrar una sociedad de forma autónoma, es decir, sin injerencia de otra sociedad. Bajo esta concepción nos hacemos la pregunta, ¿qué significa que los pueblos de América se independizaron de la monarquía española? Ah, Como respuesta tenemos que estos pueblos dejaron de ser gobernados por las autoridades españolas, estableciendo gobiernos autónomos a cargo de territorios soberanos, con límites propios, y la Real Audiencia de Quito, que era de España, se dividió en varios países republicanos, como la República de Colombia, a la cual perteneció lo que hoy es Ecuador, y la República del Perú. Sí. A ver, entonces, ¿qué estamos diciendo con esta partecita? Es que una vez que se dan estos procesos de sublevaciones, de revueltas, lo que se buscaba o lo que se consiguió posteriormente es una independencia política. Ahora, nos dice que es una independencia política. La independencia política ha sido que una población, un territorio que tiene, en donde viven personas, que tienen una forma de vivir, una forma de pensar, se independicen o no tengan que depender directamente de leyes de otra sociedad. En este caso, nos decía de la monarquía española, es decir, buscar su autonomía en todos los niveles, legales, formas de vida, económicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro país se dieron procesos de independencia, ¿no es cierto? En un primer momento, la Real Audiencia de Quito, que estaba conformada por algunos países, dentro de ellos Ecuador, se divide en dos partes, ¿no? ¿Sí? Logra la independencia y se vuelve república en un primer momento, en dos partes, la primera república de Colombia y la República del Perú. Ecuador pertenecía en ese primer momento a la República de Colombia. Sí, son las dos primeras repúblicas que alcanzan independencia. Y posteriormente también con los procesos de revueltas o de sublevación, pues alcanzaría cada uno de los países tener una independencia para llegar a ser lo que ahora conocemos como nuestro país del Ecuador. Ahora, aquí tenemos algunas diferencias entre lo que es una república y una monarquía. Habíamos dicho o dado algunas características ya de la monarquía, ahora vamos a revisar algunas características de la república. Entonces tenemos como una de las características de la república que la máxima autoridad, que era el gobernante o presidente, era elegida o electa por los ciudadanos, directamente o a través de un parlamento. ¿Sí? Nosotros vamos a ver como primera forma de elección de gobernantes o como una primera forma de democracia para elegir una república en el derecho al voto que se va a dar después de la Revolución Francesa en Europa. En el Ecuador o en nuestro territorio americano, lo que se hizo para designar a los primeros gobernantes o los presidentes era a través de un grupo de personas eh, conformado por las diferentes clases sociales, eran quienes elegían a la máxima autoridad. Ahora, entendiendo cómo era el proceso también histórico en nuestro país, que las primeras personas que conformaban estas asambleas no eran pues personas de clase social media o clase social baja, sino que el Parlamento era conformado principalmente por aquellos dueños de haciendas, dueños de industrias, etcétera. Es decir, la clase oligárquica de nuestro país, es decir, la clase más acomodada de nuestro país.
A diferencia de la monarquía, que la máxima autoridad ascendía, no por voto popular, sino por dinastía o por usurpación y con la que venía del Papa, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia de lo que sucede con las repúblicas, el gobernante, en este caso el monarca, ascendía de una clase social, ¿no es cierto? Podía darse de esta manera, ascendía por dinastía, es decir, se trasladaba de generación en generación el poder, o porque dentro de los procesos de guerra, estos reinados combatían y por lo tanto la monarquía que ganaba o la civilización que ganaba la guerra se establecía como nuevo rey de los territorios conquistados. O a su vez, porque al ser monarquías absolutistas y estar basadas principalmente en el teocentrismo o ser teocráticas, eran designadas por parte del Papa o de las autoridades eclesiásticas. Así se conformaba un rey, un monarca. A diferencia de lo que pasa con las repúblicas, ¿no? Que podía darse por un proceso de votación popular o electos por un parlamento. Ahora, otra de las características de la república es que la máxima autoridad ocupaba el cargo o debe ocupar el cargo por un periodo determinado de 4 o 5 años. A diferencia de lo que pasa en la monarquía, que la máxima autoridad ocupa el cargo de forma vitalicia, es decir, hasta que muera y su heredero lo reemplace. ¿Sí? Siguiente característica de la república nos dice que la máxima autoridad dirige un territorio soberano, es decir, un territorio con límites, un territorio libre, mientras que la monarquía, la máxima autoridad, dirigía territorios que pueden ser usurpados mediante conquista. Que dirige un territorio soberano, es decir, que hay límites que componen ese territorio y únicamente el presidente o gobernante puede emitir leyes, gobernar, administrar en ese territorio. A diferencia de lo que pasa en la monarquía, que si es que quisiera expandirse o quisiese expandirse, lo hiciera a través de la fuerza y una vez que ocupa estos territorios, pues empezaría a emitir leyes, administraciones o formas de gobierno. La siguiente característica de la república es que la máxima autoridad trabaja para satisfacer el interés público, es decir, de todos los ciudadanos, mientras que la monarquía, la máxima autoridad, busca satisfacer su interés particular como algo prioritario, es decir, beneficiar únicamente a su círculo de poder, o en este caso, la nobleza. Hasta ahí. Vamos a ver entonces cuál fue el proceso de independencia en la República del Ecuador. Dice que la formación de repúblicas independientes no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso progresivo, ¿no es cierto? Fue un proceso largo encabezado por los criollos, ¿sí? ¿Quiénes eran los criollos? Criollos, chicos. Los criollos eran los españoles nacidos en nuestro territorio y que se habían asentado en América, ¿no es cierto? Eran los descendientes directos de los españoles. No había mezcla con los indígenas, sino que eran hijos propios de los españoles. Primero, en primer momento, estas independencias con la corona de España se da por parte de los criollos. Los criollos eran quienes encabezaban las guerras independentistas. ¿Sí? Que se produjeron desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX por influencia de varios hechos históricos. Bueno, vamos a ver cuáles son los hechos históricos que dieron paso a estos procesos de independencia. A continuación presentamos una cronología del mencionado proceso. Y vamos desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX. Entonces tenemos desde el año 1777 se produce la independencia de Estados Unidos, que influye en el pensamiento de los criollos en nuestro territorio. Dice que las 13 colonias británicas se proclamaron independientes a través de un Congreso Continental que se efectuó tras las protestas de imposiciones de tributos. Es decir, en todos los continentes, para que se den los procesos de independencia, tuvo que haber una insatisfacción respecto a las formas de gobierno. Es decir, los gobernantes, los reyes, los monarcas en ese momento empezaron a elevar su cobro de impuestos,
empezaron a descuidar a la población y a beneficiarse solamente la clase social noble. Esto generó un descontento en la población e hizo que se produzcan las primeras revueltas. O sea, en Estados Unidos nos dice que las 13 colonias británicas de Gran Bretaña se empezaron a proclamar independientes ¿a través de qué? De un congreso continental que se efectuó tras las protestas de imposiciones de tributos. En 1789 en Europa también se produce la Revolución Francesa. Y como les digo, para que se produzca una revuelta, una revolución, debe haber un pensamiento, ¿no es cierto? En el caso de la Revolución Francesa se produjo un pensamiento, un movimiento intelectual, un movimiento cultural, un movimiento artístico conocido como la Ilustración. Este pensamiento sumado al descontento social produjo lo que fue la Revolución Francesa. ¿En qué consistió la Revolución Francesa? Aquí tenemos un, un resumen de lo que se produjo en la Revolución Francesa, que ya lo revisamos en anteriores ocasiones, y nos dice que los representantes de las clases medias y del pueblo se opusieron a las medidas tributarias de los monarcas, asaltaron la fortaleza de la Bastilla y presionaron al rey para que llamase a una asamblea constituyente en la cual se aprobaron los derechos del hombre y del ciudadano. Esta revolución es sumamente importante, ¿sí? Porque será la que marcará como que una referencia o será un referente para las revoluciones en nuestro país, en nuestro continente, más claro. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa serán los primeros en llamar a una asamblea constituyente, es decir, llamarán a que se conforme un grupo de personas de las clases sociales medias y bajas, para conformar esta asamblea constituyente y dar paso a una primera constitución en el territorio francés. En esta asamblea, en esta primera constitución, se establecerían pues los derechos del hombre y del ciudadano, que también es clave porque a partir de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se establecerán el resto de derechos universales que tiene el hombre. ¿Sí? Ahora, en 1808, ¿qué pasó? Una vez que se produce la Revolución Francesa, son declarados como república y llegan a nombrar a Napoleón Bonaparte como cónsul, él empezará un proceso de expansión, ¿no es cierto? Y el objetivo de Napoleón será conformar un gran proyecto napoleónico donde él se proclamaría como emperador, ¿no es cierto? Sin embargo, este proceso no se dio por diferentes factores. Ahora, vamos a hablar de la invasión napoleónica en España, es decir, del proceso de expansión de Napoleón hacia los territorios españoles. Nos dice que Napoleón Bonaparte invadió territorios españoles, apresó al rey Fernando VII y nombró a su hermano José Bonaparte como nuevo gobernante de España. Los españoles, fieles a su rey, conformaron una Junta Suprema de Gobierno para formular leyes que rijan los destinos de peninsulares y americanos. El virrey del Perú y el presidente de la Real Audiencia de Quito anunciaron seguir los mandatos de dicha Junta, es decir, se sometieron a lo que decía la Junta Suprema de Gobierno. Pero las élites criollas avisoraron las posibilidades de formar un gobierno autónomo. Si ve por qué todo esto tiene relación con lo que pasaba en nuestro país, nos está diciendo que una vez que Napoleón Bonaparte empieza su conquista en los territorios españoles, ante esta situación o ante este intento de desestabilización, lo que hacen los seguidores de los reyes de España es llamar a conformar una asamblea, o lo que se conoció en este territorio como la Junta Suprema de Gobierno. Sin embargo, ya para estos años, en el territorio americano, las élites criollas, dice, es decir, los españoles nacidos en nuestro territorio, empezaron ya a organizarse para tener o dar paso a una forma de gobierno autónoma, dicen, ¿cierto? Por lo tanto, a pesar de que la República del Perú, que era una república de España y la Real Audiencia de Quito, que también era una república de España, decidieron
acatar lo que iba a ser emitido por parte de la Junta Suprema de Gobierno en España. Sin embargo, ya se daban las primeras formas de revuelta o la organización de revueltas por parte de los criollos. El 10 de agosto de 1808, perdón, de 1809, se conforma, ¿sí?, esta Junta de Gobierno Autónomo en Quito. ¿Sí? Un grupo de intelectuales criollos quiteños ocuparon los edificios del gobierno, arrestaron a funcionarios reales y destituyeron al presidente de la Real Audiencia de Quito. ¿Sí? Porque ya se estaban dando estas formas de revuelta. Ahora, en noviembre de 1809 se restituye al presidente de la Real Audiencia de Quito, pero porque fueron presionados por otras provincias. Presionado por otras provincias, la Junta de Gobierno restituyó a Ruiz de Castilla como presidente de la Real Audiencia de Quito a cambio de la no persecución a los miembros que integraron dicha Junta. Esta condición no se cumplió. A ver, entonces, la condición para que se regrese a ser una Real Audiencia y que esté gobernada por un representante español era que no haya persecución a quienes en agosto conformaron la Junta de Gobierno Autónomo, es decir, a los criollos que conformaron esa junta. Pero regresa a la presidencia de la Real Audiencia de Quito el señor Ruiz de Castilla y no se cumple con lo que se había establecido. Entonces, en agosto de 1810, el 2 de agosto de 1810, se produce la matanza a los sediciosos del 10 de agosto. Es decir, se produce una persecución a los integrantes de la Junta Autónoma de Quito por parte de las tropas de Lima que apoyaban a Ruiz de Castilla. En 1811, la creación de la Segunda Junta Autónoma de Quito. Se produce la creación de la Segunda Junta Autónoma de Quito y se produce una firma de la primera constitución quiteña llamado el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias del Estado de Quito. Entonces, después de que se produce esta matanza, esta persecución a quienes conformaron la primera Junta de Gobierno, en 1811 se produce la creación de una segunda junta, ¿sí? Y esta segunda junta lo que hizo es promulgar o firmar la primera constitución quiteña que tuvo el nombre de Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre Provincias del Estado de Quito. ¿Sí? Para 1814 habrá una restitución del rey Fernando VII en España y retornaría el régimen monárquico en América. Es decir, a pesar de que en 1811 ya se crea esta primera constitución para la Real Audiencia de Quito o las provincias que conformaban el Estado de Quito, para 1814 se restituye a Fernando VII como rey de España y por ende volvería el control en América por parte de este rey. Permítame un segundito, jóvenes, ya activo el micrófono, un segundito. Listo, chicos, continuamos entonces. Nos quedamos entonces para el año 1814, que se restituye la monarquía, o se restituye el gobierno al rey Fernando VII, ¿no es cierto?, en España, y una vez restituido el poder al rey de España, pues se vuelve a tener el control por parte de la corona española en nuestro territorio americano. Sin embargo, en el año de 1818 se inician las luchas independentistas regionales lideradas por Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y José de San Martín, respectivamente en cada una de las repúblicas, ¿no es cierto? Ahora, en el año de 1819 nace la primera o los primeros pasos de la República de Colombia, ¿sí?, a la cual en un primer momento perteneció Ecuador. Para el 24 de mayo de 1822 se produce la batalla de Pichincha. Bajo el mando de Antonio José de Sucre, las tropas libertarias resultaron victoriosas en una batalla en contra de los soldados realistas efectuada en las faldas del volcán Pichincha. Por lo tanto, la Real Audiencia de Quito se integró
a la República de Colombia. En el año de 1822, nosotros, la Real Audiencia de Quito, ingresa a ser parte de la República Libre de Colombia. Bien. Para el año de 1813, el 13 de mayo, perdón, 1830, el 13 de mayo, se crea la República del Ecuador. Aquí nos dice que los sectores políticos de Quito promulgaron la primera acta de constitución del Estado de Ecuador, independiente de la Gran Colombia. Meses más tarde, entre agosto y septiembre de 1830, en Riobamba fueron efectuadas las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente que dieron lugar a la primera constitución de la República del Ecuador. Sí, comprendido hasta ahí esta partecita de la línea del tiempo cronológica. ¿Qué pasó en Europa para que nosotros pudiéramos tener el proceso de independencia en Ecuador? ¿Comprendido? Si no, vamos a verlo más a detalle a continuación. Ahora, un detalle importante dice que la deuda con Inglaterra, Ecuador, al crearse, heredó una deuda enorme con Inglaterra. Las luchas independentistas se habían financiado en gran parte con préstamos solicitados a ese país. Y para 1830 Ecuador tenía una deuda de 1.424.579 libras esterlinas. En los años 70, en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lada, Ecuador terminó de pagar esta deuda. Nombre y extensión del nacimiento del Ecuador. Vamos a ver entonces cómo nace la República del Ecuador. ¿Sí? Nos dice que al redactar la Constitución de 1830, ¿en dónde se había redactado esta Constitución, la primera Constitución del Ecuador? Pregunta, los leo. ¿En qué provincia se redactó la primera Constitución del Ecuador? ¿O en qué ciudad, más bien? Los leo, chicos. A ver, los leo. ¿No? ¿No la tienen? Aquí arribita decía que la primera constitución del Ecuador se redacta en la provincia, más bien en la ciudad de Riobamba, ¿cierto? Ojito con eso. Listo. Entonces, nos dice que al redactar la constitución de 1830, los legisladores tuvieron que darle un nombre a nuestro país, pero no quisieron ponerle Quito, denominación de origen indígena adoptado por los españoles, porque este nombre generaba celos entre otras regiones. ¿Sí? En un primer momento nosotros llamábamos la República de Quito, ¿no es cierto? La Real Audiencia de Quito, que se integró a la República de Colombia. Entonces, una vez que se dan las revueltas, fue con este nombre, Real Audiencia de Quito, para llegar a 1830 y desprenderse de la Gran Colombia para ser un estado o una república independiente en 1830. ¿Sí? Entonces, esta asamblea, que fue la primera en conformarse para dictar una constitución a nuestra República del Ecuador, lo que tuvo que hacer es buscar un nombre para que tenga nuestro país y no quisieron ponerle Quito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubieran habido celos, dice, o discrepancias entre las otras regiones. Es así que decidieron bautizarlo como Ecuador, nombre adoptado de los viajeros franceses que a finales del siglo XVIII habían realizado las mediciones de la línea ecuatorial terrestre. ¿Recuerdan que habían
se habían financiado algunas expediciones a nuestro territorio por parte de la corona española, en donde vinieron científicos franceses, en donde llegó Alexander von Humboldt, sí, en donde llegaron botánicos, etcétera. Y lo que hicieron, y cuando llegó la misión geodésica francesa, lo que hizo es medir el territorio, ¿no es cierto? Ver en dónde estaba el centro de la Tierra, a lo que llamaron a nuestro territorio Ecuador, sí, que significa el centro del mundo, ¿no es cierto? Eso se ha sabido significar Ecuador. Por eso, esta asamblea en Riobamba, en el año 1830, decidió bautizar a nuestro país como la República del Ecuador. La extensión territorial del nuevo estado iba, dice, desde las costas del Océano Pacífico, hasta las selvas amazónicas, adoptando la forma de un triángulo. Sus límites, sin embargo, no estaban claros, pues varias zonas del oriente estaban en disputa con la Nueva Granada, que luego se llamó luego se llamó Colombia y Perú, ¿no es cierto? Es decir, estos territorios todavía no estaban delimitados al norte, al sur, no estaban delimitados porque pertenecían a o estaban en disputa por parte de la República de la Nueva Granada, es decir, de los territorios de Perú y Colombia. Lo curioso, dice, es que ninguno de los tres países había hecho posesión efectiva sobre dichas zonas. Y allí vivían indígenas que no habían tenido contacto con centros urbanos, es decir, habían poblaciones no contactadas en estos tres. Nos dice entonces que Ecuador se dividió en tres departamentos que habían sido parte del Distrito Sur de la Gran Colombia. En un primer momento, entonces, la República del Ecuador se dividió en tres departamentos. Departamento de Quito, Departamento del Azuay y el Departamento del Guayas. A Quito ocupaba básicamente la Sierra Norte y Centro, ¿sí? El Departamento del Azuay que abarcaba la Sierra Sur y el Departamento de Guayas que ocupaba la mayor parte de la costa sur. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a ver ya a los primeros gobernantes de la República del Ecuador. Tenemos entonces a un personaje conocido como Juan José Flores de Aramburu, quien fue el primer presidente de la República del Ecuador y gobernó en tres oportunidades, de 1830 a 1834, de 1839 a 1843 y de 1843 a 1845. En total gobernó 10 años. A todo este periodo se le denominó como el florianismo. Vamos a ver características de este primer periodo o de este primer gobernante de nuestra República del Ecuador. Nos dice que en los primeros años del gobierno del conservador, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta que era un conservador, es decir, todavía tenía las ideas conservadoras del viejo mundo. Juan José Flores, a ver, en los primeros años del gobierno del conservador Juan José Flores, la legislación tributaria obligaba a indios y mestizos, sean comerciantes y artesanos, a asumir por igual un impuesto universal de 3 pesos. Ello llevó a una serie de levantamientos protagonizados por grupos populares mestizos. En 1832, sí, durante el primer mandato de Juan José Flores, incorporó oficialmente las Islas Galápagos al Ecuador. ¿Sí? Y en sus mandatos se produjeron revueltas permanentes, dos guerras con Nueva Granada, como entonces se llamaba a lo que hoy se conoce como Colombia, que reclamaron y reclamos y abusos de los soldados. En 1842 puso en vigencia la Carta de la Esclavitud, una constitución que establecía la dictadura perpetua, es decir, la reacción nacional liderada por las élites guayaquileñas lo echó del poder en 1845. Flores pasó los años siguiendo organizando invasiones al Ecuador al servicio de España y Perú. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice en esta partecita? Que Juan José Flores era el primer presidente de la República del Ecuador, sí, debió haber sido un criollo, sí, que todavía tenía las ideas conservadoras de la monarquía absolutista de España. Es por eso que siguió implementando impuestos a las clases medias
¿sí? De nuestro territorio, que eran los mestizos y los indios, que se dedicaban a la comercio y a la artesanía, y que todavía seguían leyes de la corona española, ¿sí? Por eso, una vez que establecía la dictadura perpetua, es decir, que solamente el grupo social de Juan José Flores se quedaría como gobernante, que era lo mismo que ser una monarquía, esto generó descontento en las élites guayaquileñas, ¿no es cierto?, en el departamento del Guayas, e hizo que se produzca una revuelta y lo saquen del poder con solamente 2 años de haber entrado al gobierno, a su último proceso de gobierno, ¿no es cierto? Y a partir de entonces, Flores estaría organizando invasiones en Ecuador, financiadas por España y todavía la República del Perú, ¿sí? República del Perú que todavía seguía perteneciendo a corona española. Para el segundo representante o segundo gobernante de nuestro Ecuador fue Rocafuerte. Un reformador, nos dice. Vamos a ver por qué era un reformador Vicente Rocafuerte, que gobernó entre el año 1835 al año 1839, ¿sí? Justamente entre los años que no había tenido gobierno Juan José Flores. El guayaquileño Vicente Rocafuerte fue electo presidente de Ecuador en 1835 y fue pionero de las ideas liberales. Y es decir, se iba en contra de todas las creencias y formas de gobierno que habían estado impuestas desde hace años en nuestro territorio por parte de la corona española. Es decir, era uno de los primeros en establecer un pensamiento distinto a lo que establecía la Iglesia Católica y las formas de gobierno de la corona española. Y nos dice que Vicente Rocafuerte lideró la oposición a Flores hasta que pactó con él en un intento de buscar un equilibrio regional. ¿Sí? Representó los intereses latifundistas de la costa, que logró entenderse con los notables serranos. Entre otras acciones, mejoró los caminos, reglamentó las emisiones de moneda y fundó varios colegios, entre ellos uno destinado solamente a mujeres. Ahora, después del proceso de gobierno de Vicente Rocafuerte, perdón, de Juan José Flores, y que terminaría con una revuelta por parte de la élite guayaquileña, a este proceso se le consideró como la revolución marxista, ¿sí? No marxista con X, sino marxista. Vamos a entender por qué. Que se dio durante los años 1845 a los años 1860, ¿sí? Con varios líderes de esta revolución. Sí, en marzo de 1845, por eso, se produjo una revuelta en contra del gobierno de Juan José Flores, protagonizada por jóvenes liberales guayaquileños. En los primeros años de la etapa marxista, ¿sí?, llamado así porque dicha revuelta fue en el mes de marzo, gobernaron Vicente Ramón Roca, ¿sí?, entre el año de 1845 al año de 1849, y Diego Noboa desde el año 1849 al año 1850. Una de sus principales tareas fue enfrentar el peligro de las invasiones de Flores, ¿sí? Porque habíamos dicho que Juan José Flores, después de que es echado del poder, empezó nuevamente a querer conquistar los pueblos o las provincias del Ecuador, que era financiado principalmente por la corona española. Entonces, la principal característica o lo que primordialmente se dedicaron durante los gobiernos marxistas o la revolución marxista es a tratar de impedir que Juan José Flores regrese al poder. ¿Sí? A inicios de 1850 nos dice que un nuevo conflicto de poder hizo que José María Urbina se proclame dictador. ¿Sí? Luego fue electo presidente constitucional por una nueva Asamblea Nacional de 1852 a 1856. Y 2 años después del gobierno de Diego Noboa, que fue parte de la revolución marxista, durante 2 años estuvieron
en un proceso de dictadura, ¿no es cierto? Se proclamó dictador Juan José Urbina, pero posteriormente, mediante la constitución de una asamblea, sería electo como presidente constitucional en el año de 1852 hasta el año de 1856. Nos dice entonces que Urbina llevó adelante un programa de corte liberal, es decir, seguía teniendo un pensamiento liberal, pero que promovió la apertura económica y el comercio e incluyó dentro de la constitución de María Urbina la abolición de la esclavitud. Entonces, es durante su gobierno cuando los esclavos empiezan ya a tener su libertad por mandato republicano, ¿no es cierto? Entre los años 1852 al año 1856. Se suprime también el tributo indígena y medidas a favor de los campesinos serranos. Todo esto generó una feroz reacción del latifundismo tradicional que declaró la guerra al urbinismo. Ahora, ¿quiénes eran los latifundistas? Eran los dueños de las haciendas, ¿no es cierto? Eso había generado el hecho de que José María Urbina ah, suprima el tributo de los indígenas, que elimine la esclavitud, había generado, dice, una reacción, ¿no es cierto?, con los latifundistas, es decir, la clase alta de la República del Ecuador en ese momento. Y por lo tanto, esta clase alta, los latifundistas, le declaran la guerra a José María Urbina, ¿sí? Llevando al poder posteriormente a Gabriel García Moreno entre los años 1860 hasta 1875. Gabriel García Moreno dice que fue presidente del Ecuador entre 1860 y 1865 y durante un segundo periodo entre 1869 y 1875. En todos estos años dice que las exportaciones de cacao se habían incrementado. El presidente pensó en un proyecto de modernización para las élites serranas y costeñas, ¿sí? Vemos entonces que Gabriel García Moreno era un presidente de las élites serranas y costeñas, es decir, de los latifundistas, en donde se pongan de acuerdo y se unan en un proyecto unificador de comercio. García pensó en construir un ferrocarril del sur y trazó las primeras líneas férreas, que articularían a sectores de terratenientes de la costa y de la sierra. Bien. En su primer periodo presidencial, García Moreno firmó con el Vaticano el denominado Concordato. ¿Qué era el Concordato? Un documento que sometía toda la vida espiritual del Ecuador a sujeción y control absolutos de la Iglesia, inclusive la enseñanza pública, privada y la lectura de libros. Es decir, con García Moreno, lo que se hizo es llegar a un acuerdo con el Vaticano para que toda la vida espiritual del Ecuador esté sujeta a los mandatos de la Iglesia, ¿no es cierto? Que se enseñe lo que es el cristianismo dentro de la educación pública y privada y que los libros estén únicamente, todos los libros que estén en circulación dentro de nuestro país sean aprobados en primer momento, en una primera instancia, por parte de la Iglesia. Eso era el concordato, ¿sí? ¿A cambio de qué se firmaba este concordato? A cambio de estos privilegios para la Iglesia, el Papa le concedía al presidente del Ecuador la facultad de proponer el nombramiento de obispos y arzobispos y nombrar eclesiásticos para las dignidades. Es decir, a cambio de que la educación esté en manos de la Iglesia, del Vaticano, el Papa le daría a García Moreno la potestad de designar obispos y arzobispos en nuestro territorio, es decir, de designar a las autoridades eclesiásticas en nuestro país. García Moreno logró administrar con mayor eficiencia el presupuesto del Estado y bajo su mandato dice que construyó nuevas carreteras.
¿sí? Entonces, uno de los principales aportes del garcianismo a nuestra sociedad o a nuestra República del Ecuador es sí, pensar en un proyecto de productivo, un proyecto en donde la economía pudiera ser maximizada. Sin embargo, también hubo un corte más conservador por parte de García Moreno, es decir, seguir las mismas leyes, las mismas doctrinas que habían sido implantadas por parte de la corona española, que era el cristianismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hubo estos acuerdos con la iglesia y eso lo convertía en un conservador. Ahora, otro de los principales aportes es que construyó las primeras líneas férreas. Si bien nosotros en la historia nosotros hemos dicho, a ver, Eloy Alfaro, el viejo luchador, fue el que hizo el ferrocarril. Aquí nos dice que no, ¿no es cierto? Que García Moreno fue el primer presidente en establecer las primeras líneas férreas, ¿sí? En construir, en emitir el proyecto de comercio a través del ferrocarril. Pero sería Eloy Alfaro quien logra hacer realidad todo este proyecto de maximización o de comercialización de los productos. Ya, bajo el mandato de García Moreno se construyeron nuevas carreteras, sí, creó escuelas rurales y un colegio normal para formación de maestros indígenas y exoneró del trabajo subsidiario a los padres de los niños que iban a la escuela. Así también creó la Escuela Politécnica Nacional y el Observatorio Astronómico y el Panóptico. Sin embargo, cerró la Universidad Central del Ecuador. Sí, entonces, ¿por qué cierra la Universidad Central del Ecuador? Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque la Universidad Central del Ecuador, que fue creada por los liberales, por parte de incluso una comisión eclesiástica, llega a tener un corte liberal, ¿cierto? Es decir, de un pensamiento más avanzado en donde no estén guiados únicamente por los mandatos de lo que dice la Biblia, los escritos sagrados, sino que empieza a ser una universidad liberal que buscaba o promulgaba derecho para las clases menos favorecidas, lo cual no iba en el mismo nivel de pensamiento que García Moreno. Por eso él es quien manda cerrar esta universidad central y empieza a construir escuelitas y colegios en donde se enseñe lo que habían acordado con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En donde se cristianicen en estos centros de educación a la población. ¿Sí? De esta manera, para tener universidad, lo que hace García Moreno es empezar a construir la Universidad Politécnica Nacional, ¿sí? Que tenía este corte conservador. Sin embargo, cerró la Universidad Central, ¿sí? Tenemos entonces que luego de culminar su primer periodo presidencial, le sucedió Jerónimo Carrión, quien a pesar de ser hombre de su confianza, no pudo mantener el régimen autoritario, fue forzado a renunciar. Su sucesor, Javier Espinosa, tampoco pudo gobernar de acuerdo con los dictámenes garcianos y fue derrocado por el propio García Moreno en 1869. En este año se inició la segunda administración de García Moreno, que se extendió hasta el año de 1875 y comenzó con la aprobación de una constitución confesional excluyente. ¿Qué significaba esto? Que daba al gobernante poderes dictatoriales y que establecía que para ser ciudadano se requería ser católico. Sus opositores le llamaron la Carta Negra, ¿sí? Entonces, una vez que después de su primer periodo como presidente le sucedían hombres de su confianza, que tenían el mismo pensamiento conservador, no pudieron gobernar, entonces eran forzados a salir del gobierno y esto pasó en dos ocasiones, hasta que finalmente García Moreno vuelve al poder revelándose a otro hombre de confianza y tendría otro segundo periodo desde el año 1869 hasta el año de 1875, en donde durante este periodo proclamaría lo que nosotros conocemos como la Carta Negra. Era esta Carta Negra, era una constitución, una especie de constitución o normas o leyes
que principalmente establecían que para ser ciudadanos, para que los indígenas, los mestizos puedan ser considerados ciudadanos de la República del Ecuador, tendrían primero que tener un certificado de ser católicos. ¿Sí? A esto ya decíamos que se le llamó como la Carta Negra, porque aparte de eso, el gobernante había impuesto en esta Carta Negra poderes dictatoriales, es decir, de mantenerse durante muchísimos años en el poder. ¿Sí? El régimen se asentó en el apoyo del clero, ¿sí? Es decir, de la iglesia, y de manera particular de los jesuitas. García Moreno respaldó a los jesuitas para que se hicieran cargo de las directrices de la enseñanza pública, y en este periodo las obras públicas se multiplicaron bajo un mandato de tipo dictatorial. La pena de muerte contra delito político estaba permitida. A finales del segundo mandato, García Moreno ejerció control absoluto y en 1875 fue reelecto para un tercer periodo presidencial sin oposición. Sin embargo, sus adversarios pensaron en un eh, tiranicidio, ¿no es cierto? Es decir, un asesinato al tirano, un asesinato al dictador. Y el 6 de agosto de 1875, Faustino Rayo lo mató a machetazos a mediodía en las gradas del Palacio Nacional. ¿Sí? Un grupo de jóvenes liberales participó en este hecho y se conoce poco sobre los autores intelectuales. La muerte de García Moreno paralizó al país y provocó un vacío de poder. Sería entonces hasta 1895 y 1912 que se producen las revoluciones liberales, es decir, donde los liberales vuelven a tener o buscar el poder de la República del Ecuador. Entonces fue un movimiento en contra de los gobiernos conservadores radicales impulsado por el general Eloy Alfaro. El descontento social y la crisis económica que se vivía a finales del siglo XIX fueron algunas de las razones para que dicho movimiento triunfe en Guayaquil el 5 de junio de 1895. Nombrado presidente interino y luego presidente constitucional de la República, Eloy Alfaro realizó cambios importantes. ¿Cuáles fueron estos principales cambios importantes? A ver, aquí hay que entender una cosita. Cuando Gabriel García Moreno era presidente de la República, ¿con quién hizo tratos? Principalmente seguía teniendo normas o leyes similares a las que se implementaban por parte de la corona española en nuestro territorio. Leyes dictatoriales, no a la democracia, e incluso tratos directamente con la iglesia. ¿Para qué? Para reservarse lo que nosotros conocíamos en la Edad Media como el derecho de investidura. Es decir, ser el presidente quien elija a los obispos, arzobispos, etcétera. Aparte de ello, lo que también decía ser un gobierno conservador era que la educación estaba a cargo de los católicos, de la Iglesia Católica, y por ende no era una educación avanzada, sino una educación limitada a los valores y creencias cristianas. Y eso había hecho que en la sociedad, principalmente guayaquileña, en la juventud liberal, se, eh, se produzcan estos aires de cambio, ¿no es cierto?, de libertades, de derechos para las clases menos favorecidas y principalmente para la educación, pues no había avance con respecto a este tema educativo, sino que seguían estudiando libros, documentos que eran en primer momento autorizados únicamente por la iglesia. Esto les llevó al descontento y a crear el primer movimiento liberal con Eloy Alfaro, o el general Eloy Alfaro, a la cabeza, que cuando murió Gabriel García Moreno fue proclamado como presidente interino por parte de una asamblea y posteriormente sería elegido como presidente constitucional de la República, es decir, ya dentro de la legalidad. Ahora, si decimos que García Moreno tenía este pensamiento conservador y Eloy Alfaro tenía un pensamiento liberal, ¿cuáles fueron sus principales aportes? El principal aporte de Eloy Alfaro
a la República del Ecuador era el laicismo, es decir, separar la iglesia del Estado y promovió principalmente lo que habíamos dicho, la educación laica gratuita, ¿sí? Es decir, separó a la iglesia del Estado, es decir, el Estado no podía involucrarse en cuestiones de la iglesia, es decir, el designar obispos y arzobispos, separó estas dos partes porque no eran competencias, y de la misma manera los miembros de la iglesia o del clero no podían ser parte de las decisiones políticas del país y a su vez no estarían a cargo de los procesos educativos, es decir, se promueve y se logra la educación laica y gratuita, es decir, educación para todos, libre, gratuita y que no tenga un adoctrinamiento con respecto al cristianismo. Así también impulsó la formación de los primeros maestros y consolidó la integración nacional con la culminación del ferrocarril Guayaquil-Quito, ¿sí? Entonces, Eloy Alfaro culmina el ferrocarril que uniría las ciudades de la sierra con las ciudades de la costa para la comercialización de productos. Periodo plutocrático, desde el año 1912 al año 1924. En este periodo, los gobiernos de Leonidas Plaza, Alfredo Vaquerizo y José Luis Tamayo estuvieron vinculados a la oligarquía liberal y dieron mucho poder a la banca guayaquileña. La institución más influyente y representativa era el Banco Comercial y Agrícola. Dicho banco fabricaba billetes y los ponía a circular sin ningún respaldo, lo que producía una enorme inflación que perjudicaba con más fuerza a los sectores más populares. Para proteger a dicho banco emisor, Leonidas Plaza dictó la denominada Ley Monetaria, que prohibió la exportación del oro, así aplazó el canje de billetes por este preciado metal. Durante la Revolución Juliana, que va desde el año de 1925 al año 1938, dicha revolución, protagonizada por los jóvenes militares que formaron una junta de gobierno, se produjo como consecuencia de la debilitación del Estado liberal y en contra de la hegemonía de los poderosos bancos privados. La primera junta fiscalizó a los bancos, introdujo por primera vez el impuesto a la renta y creó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. A ver, ¿qué nos está diciendo entonces? Que después de los gobiernos de Eloy Alfaro, evidentemente el pensamiento liberal que se había desarrollado principalmente entre las clases de la élite guayaquileña y posteriormente apoyada del pensamiento de la juventud, de los jóvenes liberales, llegan al poder, ¿no es cierto? La oligarquía, los dueños de bancos, de empresas, de industrias, de extensiones de terrenos, llegan al poder con este pensamiento distinto al de García Moreno, pero lo que hicieron una vez estando en el poder, sí, separar a la iglesia del Estado, sí, dar educación gratuita, sí, terminar la construcción del ferrocarril y mejorar el comercio entre costa y sierra, pero también empezaron a beneficiar únicamente a su círculo de poder, es decir, a la oligarquía liberal, ¿no es cierto? Y principalmente aquí nos habla del Banco Comercial y Agrícola, y que estaban a cargo de la clase social alta guayaquileña. Entonces, se empiezan a emitir las primeras leyes monetarias. Sí, aquí nos dice que Leonidas Plaza emitió la primera ley monetaria que prohibía sacar el oro de nuestro país. ¿Para qué? Para que de esa manera la moneda de nuestro país no se infle, ¿no es cierto? O no haya una inflación de nuestra moneda. Y de esta manera poder cobrar o canjear la moneda por este metal que era el oro. Ahora, posterior a ello, en el año de 1925 hasta el año de 1931, la población se da cuenta que el pensamiento liberal empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque no está favoreciendo a toda la sociedad, sino solamente a un círculo de poder. Se empieza a debilitar y se forma una comisión, ¿no es cierto? Militar, los jóvenes militares
militares se dan cuenta de que el gobierno liberal está debilitado y conforman una junta, ¿sí? Una junta de gobierno para tomar el poder de la República del Ecuador. Es la época de las dictaduras militares en nuestro territorio. Y uno de los principales aportes de esta junta militar, porque también hubieron desventajas, entre las principales ventajas que tuvieron era el implementar leyes para el impuesto a la renta, es decir, empezar a cobrar los impuestos de lo que estaban generando las empresas en nuestro país. Y también nos dice que creó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. Después de la segunda junta, es decir, durante este periodo de 1925 a 1931, se crea una segunda junta, ¿no es cierto? Que duró 3 meses, dice. El primero de 1926, los julianos resolvieron nombrar como presidente a Isidro Ayora. En 1926 hasta 1931, quien concretó el programa reformista con el apoyo de la misión norteamericana de Kemmerer. Entonces fueron fundados el Banco Central, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Además, Isidro Ayora reforzó la caja de pensiones, la atención en salud y las políticas sociales que transformaron al Ecuador. En su presidencia se realizaron importantes reformas legales, entre las que se encuentra haber establecido el voto a la mujer. Si bien es durante el periodo o durante el mandato de el presidente, déjeme, le ubico, ¿dónde estamos? Aquí está. Si bien durante el periodo de José Luis Tamayo, que es el último, hasta el año de 1924, empiezan a haber ciertas luchas por parte de las clases menos favorecidas de la sociedad ecuatoriana. Es durante el periodo de José Luis Tamayo que se logra por parte de Matilde Hidalgo, o Matilde Hidalgo de Procel, se logra el voto femenino. Va a ser en el gobierno de Isidro Ayora, en el gobierno de Isidro Ayora, en el que se va a considerar a las mujeres para ser parte, se dictamina la nueva constitución, que las mujeres podrán tener cargos de representación pública, es decir, participar en la política. En su presidencia nos dice que se realizaron importantes reformas legales en las que se cuenta haber establecido el voto local y la participación política, ¿sí? Posterior a ello tenemos el velasquismo, que fue un proceso desde el año 1934 al año 1972, en los que comprende los periodos presidenciales de José María Velasco Ibarra, una figura política que asumió la presidencia en 5 ocasiones y en 2 de las cuales se proclamó dictador. Gobernó en la crisis económica de 1934 a 1935 y en la post-crisis territorial de 1944 a 1947. A comienzos del boom bananero de 1952 y 1956, a comienzos de la revolución castrista de 1960 a 1961 y en la antesala del boom petrolero de 1968 a 1972. 13 años en el poder y 40 años como referente significaron una continuidad de influencia populista que contrastó con un periodo de inestabilidad. La obra pública en sus periodos presidenciales es de notable trascendencia, pues creó carreteras, hospitales, canales de riego, colegios técnicos, escuelas en distintas provincias y universidades católicas. Posterior a él, llega nuevamente una junta de gobierno de carácter militar con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara entre el año 1972 y 76, perdón. El gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara,
comenzó en 1972, justo cuando se abría la mayor expansión económica que registra la historia nacional. La exportación petrolera se inició en una coyuntura internacional de elevación sostenida de los precios de los hidrocarburos. Eso dio al gobierno recursos que nunca antes había manejado y que fueron dedicados al robustecimiento y modernización del Estado y al desarrollo productivo. En este periodo se plantearon políticas de colonización de la Amazonía ecuatoriana. Se constituyó la refinería estatal de Esmeraldas y se incrementó la burocracia gracias a los réditos del crudo. El gobierno tuvo iniciativas progresistas, ¿sí? Especialmente en su política internacional, puesto que defendió la soberanía del país sobre sus recursos naturales. Asimismo, saldó la deuda inglesa heredada desde tiempos coloniales y al cancelarse esta deuda, sin embargo, se adquirieron otras, pero esta vez con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esta partecita es sumamente importante porque vamos a ver que con el Fondo Monetario Internacional, al adquirir deudas, se establecerían también ciertas formas de gobierno en nuestro país, que es lo que nosotros conocemos en la actualidad como neoliberalismo. Posterior a ello tenemos la sucretización de la deuda privada. La sucretización de la deuda privada fue promulgada y ejecutada por Osvaldo Hurtado Larrea. Con la sucretización, el Estado, es decir, toda la sociedad, se hizo cargo de las deudas contraídas por empresas privadas con acreedores internacionales. Esto hizo que se convirtiera en sucres sus obligaciones, convirtió en sucres sus obligaciones en dólares y en condiciones excepcionales. Los deudores debían pagar en sucres sus deudas con una paridad cambiaria fijada a la fecha de celebración del contrato. Ya explico esta parte. Con esta medida se estaba evitando la quiebra de las empresas que supuestamente eran parte importante del aparato productivo del país. Sin embargo, dentro del listado de los deudores sucretizados, había entidades que no tuvieron nada que ver con actividades productivas. Esto demuestra que esta medida solo sirvió para beneficiar a las tradicionales élites. Ahora, esto es bastante interesante, ¿no? Porque una vez que Guillermo Rodríguez Lara no es como que él haya desarrollado al país, sino que lo que le benefició fue la extracción del crudo, es decir, el boom petrolero, lo cual internacionalmente estaba generando bastantes réditos económicos, ¿no? Entonces, por eso había bastantes ingresos en nuestro país, ¿sí? En dólares. Y eso es lo que le permitió pagar a Inglaterra o a Gran Bretaña la deuda que se tenía con ellos durante el proceso de independencia. Se logra pagar la deuda con Gran Bretaña, pero empezó a adquirir deudas con el Fondo Monetario Internacional. Y esta característica hizo que posteriormente se sucreticen las deudas y no sea el Estado el que tenga la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que sean todos los habitantes garantes de esa deuda externa que la conocemos en la actualidad. Por eso se dice que nosotros, todos los ecuatorianos, tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahora, esa deuda se paga con los impuestos, ¿no es cierto? Obviamente. Pero aquí nos habla de algo sumamente importante, la sucretización de la deuda privada. Que nos dice que aquellas deudas que nosotros teníamos se pagaban en sucres, ¿sí? Pero que únicamente habían que, aparte de que esa deuda se pagaba de las empresas públicas, también beneficiaban a las empresas privadas que pertenecían a las élites tradicionales. Ahora, vamos con la crisis bancaria, ya para adentrarnos en el último siglo, que es durante el gobierno de Yamin Maguad en 1999, se decretó un feriado bancario y el congelamiento de depósitos, que afectó a cientos de miles de personas. La inflación llegó a más de 20.000 sucres por dólar. Perdón, chicos. La inflación dice que llegó a más de 20.000 sucres de dólar, es decir, un dólar valía 20.000 sucres, ¿no es cierto?
Y bajo la presión de poderosos intereses de la banca, se instauró la dolarización de la economía. Yamil Maguad fue derrocado por una movilización indígena y de oficiales medios del ejército, lo cual produjo una masiva migración de ecuatorianos al exterior por la crisis bancaria, llamado, este fenómeno se le conoció como el fenómeno de emigración, y se acentuaron los cuestionamientos al modelo neoliberal. No obstante, este se mantuvo y con la caída del presidente Lucio, hasta la caída del presidente Lucio Gutiérrez en el 2005, perdón, la necesidad de un cambio radical del sistema político ecuatoriano se posicionó con fuerza. ¿Sí? Hasta ahí con respecto a lo que nosotros conocemos o el proceso de independencia a república de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué nos quedamos hasta el año 2005? Porque con la caída del presidente Lucio Gutiérrez, seguía los mismos lineamientos neoliberales de Yamil Maguad, entraría a la presidencia por el descontento social el vicepresidente Alfredo Palacio, durante los 2 años que le restaban al gobierno de Gutiérrez. Y después empezaría ya pues un nuevo periodo en la historia de nuestro país con la llegada del expresidente Rafael Correa. ¿Sí? Esto nos dice que todos estos procesos, toda esta crisis que estaba viviendo el país, le haría tener una necesidad a las personas de un cambio radical en el sistema político ecuatoriano que posteriormente se posicionaría con fuerza. Estamos hablando del correísmo. Hasta ahí tenemos nuestro banquito de preguntas, como es de costumbre, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones. Su trabajito es leer el resumen que nosotros hemos establecido y llenar el banquito de preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Sí? Para eso, entonces nos vamos a quedar hasta ahí con los temas de ciudadanía, historia, ciencias sociales, para que ustedes tengan tiempito de revisar este documento e ir llenando cada una de las preguntitas que se han planteado. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes los chicos que están en la reunioncita, sino para ya poder dar por finalizada la clasecita del día de hoy. Sí, no sin antes mencionarles que este documento ya ha sido enviado al grupo de WhatsApp y lo que tendrían que hacer es únicamente volver a repasar, volver a leerlo y completar el banquito de preguntas. ¿Sí? Orlando, muchas gracias, todo entendido, me parece perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces ya posteriormente, si es que seguimos teniendo clases con ustedes, pero entendería que solamente como somos pocos los estudiantes, lo que necesitarían es refuerzo más es en las otras materias. Entonces vamos a analizar cuántas personas más quieren seguir profundizando en el tema de ciudadanía para poder seguir revisando los temas. Si no, pues como vuelvo y repito, este documento es un resumen de todos los temas y que para poder comprenderlo de mejor manera tenemos un banquito de preguntas en donde va usted a contestarlo con toda la, la honestidad posible sin fijarse antes de la respuesta. ¿Sí? Lo llenamos y después revisamos la respuesta. Hey chicos, entonces un gusto poder trabajar con ustedes. Nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan un buen resto del día.